¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar conectados a través del Facebook Live de la unidad de posgrado de la Facultad de Estomatología. El día de hoy vamos a tener la presencia del doctor Jorge Manrique con el tema gestión integral y gerencia estratégica del centro oncológico en el contexto COVID-19. Quisiera presentar al doctor Manrique, que es egresado de esta casa de estudios. Además, es actualmente director universitario de planificación y desarrollo de la universidad, con segunda especialidad profesional en salud pública estomatológica, especialización en auditoría ontológica, máster en ontología legal y forense, y con posgrado de evaluación económica en salud. Vamos a tener una exposición del doctor por 45 minutos y luego vamos a pasar a sus preguntas. Les invito, por favor, a que se vaya desarrollando la exposición, puedan hacer las dudas o consultas que tengan al chat, a comentarios de Facebook, lo cual vamos a ir resolviendo al final de la. Jorge, muy buenas tardes. Gracias por tu tiempo. Podemos comenzar. Gracias, Roberto. Gracias a todos los que se están conectando y bueno, espero que la conferencia sea de su interés, que este webinar sea de su interés. He tratado de sumar varios aspectos de gestión, de administración, de gerencia que puedan ser de utilidad en este contexto que estamos afrontando, no por la pandemia, por la sindemia de COVID-19. Todo orientado al campo administrativo, de gestión, de tanto del consultorio como del centro odontológico, aunque la conferencia tenga como título Centro Odontológico. Igualmente gracias a la unidad de posgrado y especialización de mi querida alma mater por la oportunidad de compartir en este espacio. Bien, sin mayor detalle, también gracias por la presentación. Vamos a dar inicio, si les parece bien, a esta presentación. Y bueno, cualquier consulta o duda la estarán canalizando como corresponde para que al finalizar de esta presentación pueda tratar de absolver algunas dudas si es que están dentro de mi alcance. En caso no lo estén, con mucho gusto nos podemos contactar vía correo electrónico o redes sociales para poder absolverla y darles la información que sea necesaria. El tema previsto para el día de hoy, gestión integral por un lado y gerencia estratégica. Son dos grandes campos que estoy tratando de juntar en este momento para aplicación en el centro odontológico. Así que en algún momento voy a hablar de la parte económica, en algún momento hablaré de la parte comercial, hablaré de la parte operativa, de la parte táctica y estratégica de aplicación en el centro odontológico. Pero cuando queremos hablar de gestión integral, es inevitable también hablar de las normas, las leyes, los aspectos normativos generales que regulan actualmente la práctica odontológica en el centro, en la clínica dental, en el consultorio. Bien, entonces empecemos. Todo parte aquí, bien, todo parte en este contexto que estamos afrontando como sociedad, como país, este contexto que nos lleva a tomar algunas decisiones, a reorientar muchas veces nuestros servicios, a priorizar también los niveles de atención, revalorar ahora más que nunca el primer nivel de atención que es la puerta de entrada al sistema de salud. También este contexto por la pandemia, por la sindemia de la COVID-19 nos lleva a revalorar la salud en términos generales, cuán importante es la salud para todos nosotros. Y vemos cómo todos estos factores epidemiológicos repercuten en la vida social, económica, en la parte demográfica, ¿no? En la parte cultural, en fin, en todo lo que hacemos. Por ello justamente es una pandemia, por ello justamente se conoce como una sindemia que viene interrelacionada con diversos aspectos que evidencian, claro que sí, no solamente este revalorar la salud, sino que también evidencia ese lado negativo, ¿no? En el cual se pueden evidenciar ciertas carencias, falencias, no solamente del sistema, sino también de nosotros como sociedad. Y por ello es que es importante que los cirujanos dentistas, los profesionales de la salud, odontólogos, asistentes, técnicos y todo el equipo tenga bien delimitado qué podemos hacer, qué actividades se pueden realizar, si es que realmente existe un antes y un después de la COVID-19 para nosotros en la práctica profesional, o es que más bien estamos tomando en cuenta algunos aspectos que ya existían, como la bioseguridad, como la salud ocupacional, pero ahora en este momento es donde estamos tomándole realmente la prioridad que amerita. Entonces, con el contexto COVID-19 que impacta a la clínica, que impacta al centro odontológico, que nos impacta en el consultorio dental, que nos impacta como cirujanos dentistas, les planteo cuatro temas. Cuatro temas que espero cubrir en esta hora, en estos minutos que voy a compartir con ustedes. Gestión como parte inicial, integral con esa visión holística de lo que implica la gestión, todo lo que implica gestión. Gestión no solamente es ver la parte comercial, la parte marketera, la parte
de la venta del producto. Gestión es mucho más que ello. Y en esta presentación voy a compartir un poco este sentir, para después pasar al pensamiento más gerencial, más estratégico, y con ello cubrir los aspectos previstos para esta conferencia, para este webinar. ¿Cómo partimos esta presentación? Viendo cómo podemos decodificar la COVID-19 y cómo se maneja, cómo repercute esto en el mercado. Los estudios, las publicaciones de las instituciones económicas, gerenciales, administrativas, nos indican que todo esto ha generado una serie de potenciales perdedores y potenciales ganadores. Y claro, dentro de un contexto como el que estamos, hablar de ganadores y perdedores es un poco relativo, ¿no? En realidad, todos perdemos, y dentro de ello implica la parte de perder a seres queridos, familiares, perder negocios. Pero también en el campo de los negocios, en el campo de la administración, es importante identificar que, a pesar de esto, cuando se dan situaciones como las que estamos viviendo en este momento, es justo el momento preciso para que este cambio disruptivo aplique en el pensamiento de la toma de decisiones para los gestores, los administradores, aquellos que toman decisiones para reorientar sus modelos, replantear sus planes de negocio, sincerar de repente el componente presupuestal, entre otras medidas. Entonces, ¿qué nos dice esta decodificación de la COVID-19? Que el sector salud es uno de los que se ve, digamos, como uno de los potenciales ganadores. Suena, como les digo, bastante subjetivo, ¿no? Y un poco irónico. ¿Cómo podemos ser ganadores? Por el simple hecho, muy sencillo, de que ahora más que nunca todas las personas están valorando y revalorando la importancia de la salud en nuestra vida cotidiana. Es el momento para poner en agenda, para ofrecer y prestar el servicio de modo tal que la población revalore cuán importante, por ejemplo, es la salud bucal, es la salud estomatológica, cuán importante es tener los servicios de salud debidamente implementados, debidamente gestionados, porque el no contar con los servicios de una forma idónea o adecuada repercute en todo. Y puede impactar, como lo estamos viendo, no solamente en lo cotidiano, en la vida social, sino en la vida económica. Y la economía es la que mueve al país. Y como entenderán, al existir ciertos sectores reducidos, ciertos sectores que se han visto más afectados, los cuales no pueden volver a la normalidad, definitivamente han tenido que tomar algunas decisiones. Dentro de ello, decisiones administrativas como rescindir contratos, prescindir de personal, bien, llevar a la empresa a una suspensión perfecta, cerrar negocios, algunas empresas a quebrar, otras ser absorbidas y otras reorientar sus modelos, o sea, replantear las reglas, las formas de cómo vienen prestando sus servicios para cubrir otras necesidades, en un afán de mantenerse a flote en este mercado económico, en esta situación que nos aqueja a todos. Pero los principales ganadores, como bien se muestra en esta diapositiva, es el sector salud. Bien, porque finalmente salud mental, salud bucal, salud en general, toda la salud siempre ha tenido ese lugar importante. El gran problema es que no siempre se ha valorado y siempre el usuario ha postergado el acceso a la salud, básicamente cuando presenta ya situaciones mucho más crónicas y que ya generan inclusive sobrecostos en la atención, y eso se puede volver algo mucho más catastrófico para el sistema de salud. Sin embargo, en este momento es justamente donde podemos empezar a hacer gestión, a hacer gerencia, a tomar toda la información, a analizarla para poder tomar decisiones. Toda vez que nosotros como cirujanos dentistas somos científicos, nos basamos en el método científico, tenemos que analizar, mirar, tomar decisiones, plantear, reformular y corregirnos a sí mismos. Entonces, aquí ya podemos hablar de una gestión hacia adelante, una gestión del futuro, con un enfoque gerencial de futuro, que nos permita tomar mejores decisiones, que nos permita sincerar, revalorar, reposicionar la odontología y la salud en el lugar que siempre debe y debió estar. ¿Por qué planteo de esta manera y por qué inicio de esta manera la exposición? Porque en todo este tiempo, ya vamos a cumplir un año en todo este contexto, han pasado muchas cosas. Y me ha tocado vivir de cerca con colegas, exalumnos, compañeros de posgrado, compañeros de trabajo, que han tenido que cerrar consultorios, que han tenido que abandonar sus estudios de posgrado. Lo he vivido de cerca, lo he visto. Y es cierto, porque cada uno finalmente tiene que hacer un análisis y tomar decisiones de su propio perfil y de las posibilidades que tiene para afrontar lo que viene. Y a no todos nos ha chocado por igual. Bien, a no todos nos ha chocado por igual. Sin embargo, si queremos hacer un poco de gestión, y es a donde vamos a aterrizar esta presentación, es importante recordar los principios y fundamentos de lo que es la administración y de lo que podemos aplicar en nuestra práctica.
Estamos muy acostumbrados al campo clínico, estamos muy acostumbrados al campo quizás epidemiológico, estamos muy acostumbrados al campo quirúrgico, o de repente a la atención en ciertos grupos etarios, como la odontopediatría, la odontogeriatría. Pero no siempre estamos preparados para gestionar. Y gestionar, como les comentaba al iniciar este webinar, no es simplemente preocuparse por tener más pacientes. Eso viene a ser el resultado, el producto de un conjunto de herramientas, un conjunto de estrategias a nivel comercial, a nivel de mercado, a nivel económico, que finalmente nos dan como producto ello. Pero gestión no es simplemente tener más pacientes. Gestión tampoco significa hacerse millonario. Gestión implica hacer las cosas bien, de forma adecuada, cumpliendo los parámetros normativos, legales, operativos, tácticos, estratégicos, que permitan que una empresa o, en todo caso, una organización pueda cumplir y alcanzar sus objetivos. Claro, esos objetivos pueden ser financieros, pueden ser económicos, generar ganancias, ser rentable, generar excedentes, tener márgenes importantes que le permita reinvertir y seguir creciendo como institución. Es correcto, pero esa es una dimensión de la gestión, ese es un componente. No hay que confundir, la gestión se puede hacer en todo entorno. Hay gestión privada, hay gestión pública, hay gestión clínica, hay gestión odontológica. Y hay gestión en todos los niveles porque todo se puede y se debe gestionar. Todo se puede y se debe gestionar. Por eso me voy a apoyar mucho en lo que dicen algunos expertos, estudiosos de la administración, de la gestión. Por ejemplo, Henry Mintzberg, ¿no? Henry Mintzberg nos dice, la administración es, sobre todo, una práctica donde el arte, la ciencia y el trabajo se encuentran. Y qué casualidad, podríamos reemplazar sin ningún problema que la odontología es sobre todo una práctica donde el arte, la ciencia y el trabajo se encuentran. Entonces es la interacción de varias disciplinas, de varios campos. Y por tanto, al ser ese enfoque multidisciplinario, lo podemos aplicar en nuestra práctica. ¿Cómo? Tomando como referencia los conceptos. ¿Qué implica hacer gestión? Gestión implica aplicar una serie de responsabilidades sobre un definido proceso. Y ese proceso, en nuestro caso, es la gestión de un consultorio, la gestión de un centro odontológico, la gestión de una clínica, de un policlínico, de un laboratorio, de una empresa, de una casa consultora, de una empresa consultora, de una casa dental. ¿Y para qué voy a aplicar esta responsabilidad? Para poder alcanzar los grandes objetivos que tiene la organización, de modo tal que yo tenga que disponer, movilizar, emplear los recursos necesarios, aquellos recursos que son importantes para que la empresa pueda funcionar. Y por eso es que cada uno de nosotros en nuestro consultorio, en nuestra práctica, tiene que hacer ese análisis. ¿Cuáles son los recursos estratégicos? ¿Cuáles son las áreas estratégicas? ¿Cuál es ese proceso que debo aplicar en mi práctica profesional, en mi consultorio, en mi centro odontológico? Si rápidamente empiezo a ver lo que pasa con los demás y sigo a los demás, porque él cerró, yo también cierro, porque él subió su tarifa, yo también la subo, entonces no estoy haciendo el ejercicio real de hacer gestión y aplicar este pensamiento estratégico en mi propia práctica profesional. La odontología es muy variada. La práctica clínica es muy variada. Pueden existir algunos principios que compartimos como odontólogos, pero el día a día, el desplegar recursos, el aplicar procesos, el destinar talento humano, el invertir montos económicos, el destinar inversiones en tangibles o intangibles, nos lleva a diferenciarnos. Cada centro, cada consultorio, cada clínica va armando su estructura. Y por tanto, es importante que así como tenemos conceptos actualizados sobre lo que es la cirugía, la endodoncia, la rehabilitación, la periodoncia, entre otras áreas de la odontología, es importante que también tengamos definidos algunos aspectos de gestión. Y es justamente lo que voy a compartir el día de hoy. Hay que entender que en gestión hay áreas. Hay una gran área que se encarga de ver los números, la parte económico-financiera, que es el momento preciso para analizar nuestro consultorio. Hay un área que se encarga de ver los recursos materiales, la parte logística, la producción y las operaciones de los procesos, que es el momento preciso para analizar mis procesos, mi logística y determinar si este es acorde a mi cartera de servicios, si este es acorde a los protocolos que debo y que tengo que aplicar en el contexto COVID-19. Hay todo un área que se encarga de ver la parte comercial, la parte marketera, que tiene que ver no solamente el vender
sino más bien el detectar necesidades en el mercado, identificar al mercado potencial, conocerlo, profundizarlo, de modo tal que mis servicios puedan orientarse, centrarse a cubrir esas necesidades. Y esto va de la mano con los recursos. Cada organización, cada centro, cada clínica maneja sus propios recursos. Algunas clínicas son más grandes, otras son más pequeñas, algunas tienen más personal, otras tienen menos personal, algunas manejan ciertos protocolos de atención que ameritan ciertos materiales y otras manejan otros. El punto clave aquí es que cada uno debe conocer la estructura de su centro odontológico. ¿Para qué? Para que finalmente podamos aplicar el proceso administrativo. ¿Qué significa esto? En la práctica administrativa, en la práctica de gestión, cualquier centro odontológico tiene que pasar por estas 4 grandes áreas o componentes. Todo se puede planificar, todo se puede organizar. Y si todo se puede planificar y se puede organizar, todo se puede dirigir y se puede controlar. Gestión implica planear, gestión implica organizarnos, gestión implica dirección, tomar decisiones, pero gestión por sobre todo implica control, implica evaluación. Por ello es que gestión es un conjunto de acciones que no siempre se deben aprender en la cancha, sino que también es necesario que el profesional adquiera las competencias, adquiera las herramientas, tal cual como cualquiera de nosotros podría actualizarse para conocer los sistemas adhesivos actuales o para conocer las nuevas tendencias de la endodoncia rotacional. Lo mismo pasa con la gestión. Es un gran campo al cual no basta simplemente con que llevé un curso, llevé una conferencia y ya soy gestor, o yo aprendo gestión en el campo. La gestión es todo un método, la gestión implica arte, implica ciencia, y por eso es que también traemos estos conceptos aquí a la unidad de posgrado y especialización. ¿Hay literatura al respecto? Por supuesto que sí, que tendríamos que revisar, que tendríamos que profundizar, pero que probablemente el tiempo no nos lo permita. Pero finalmente, viendo estas figuras, estas imágenes que he compartido con ustedes, gestión es pasar de una situación A una situación B, pero hacerlo siguiendo una estructura, haciéndolo de modo tal que podamos evaluar, medir el desempeño, medir los logros, y para ello podemos usar indicadores, podemos usar ratios, podemos usar instrumentos que nos permita ver si realmente nuestra gestión es exitosa, si nuestra gestión es eficiente, es decir, si no malgasta recursos, si nuestra gestión es efectiva, es decir, si alcanza los objetivos reales que han sido previamente establecidos. Pero si yo en mi práctica no establezco objetivos, no tengo definidos mis procesos, no tengo definida mi cartera de servicios, no conozco a mi usuario potencial, no conozco el mercado, no sé cuáles son las variables que pueden afectar mi práctica en mi consultorio, entonces, ¿qué clase de gestión puedo hacer? Una gestión basada en la improvisación, basada en el ensayo-error, que claro, puede traer resultados positivos, porque esto es así, puede traerte resultados positivos, pero va a llegar el momento en el cual vas a sentir mi empresa, mi consultorio, no crece. Mi empresa, mi consultorio, mi clínica ha llegado a un tope. He aplicado todo lo que está a mi alcance, sin embargo, no sé qué más hacer para mantenerme o para seguir creciendo. Y es ahí donde la gestión cumple un papel muy importante. Por ello es que gestión implica eficacia, implica eficiencia, implica calidad. Y todo esto, cuando se cumple y se logra, lleva a esa productividad ansiada por todos. Todos hablamos de productividad, de ser más productivo en el consultorio, porque lo asociamos a tener más pacientes. Y probablemente estudiamos y profundizamos cómo ser más productivos, cómo captar más pacientes, cómo brindarles más tratamientos, cómo venderles más atenciones, cuando probablemente las necesidades de esta persona ni siquiera están tomando en cuenta a la salud bucal como algo esencial o necesario. Por eso iniciaba esta conferencia. Es el momento esencial, primordial, donde podemos poner nuevamente en una revaloración a la salud bucal. Es el momento para demostrar cuán importante es la salud bucal, con todo lo que está pasando, con todo este entorno que se está generando por la COVID-19. Justamente una de las puertas de entrada es a través del sistema estomatognático. Y por ello es que es importante mantener una adecuada salud, promover buenos hábitos, incorporar las conductas como se debe, con todos los principios de la salud pública en la vida cotidiana del ser humano. Y al final, cuando aplicamos estos principios y logramos ser más eficaces, logramos ser más eficientes y logramos actuar con calidad en nuestros servicios a nivel humano, a nivel técnico, a nivel de entorno,
entonces el servicio empieza a obtener los resultados esperados, empieza a generar esa productividad y por tanto repercute en esa rentabilidad ansiada que todos como organización, como centro buscamos, porque finalmente es nuestro trabajo y todos buscamos que nuestro trabajo en nuestra clínica, en nuestro centro, que es nuestra inversión, que es nuestros recursos, pues me genere los retornos necesarios para que yo pueda tener esa vida digna y honorable que amerita cualquier profesión de la salud. Por ello, la clave en un centro odontológico, una de las claves es conocer tus procesos. Si tú conoces cuáles son los procesos, tú puedes también adaptarlos o reorientarlos a las necesidades para cubrir aquello que los usuarios, los pacientes en este momento necesitan. Y por ello es que debemos tomar en cuenta algunas definiciones. Por ejemplo, lo que nos indican las normas técnicas actuales, vigentes, la Directiva Sanitaria número 100, por ejemplo, la que establece todos los parámetros para el manejo estomatológico en el contexto de COVID-19. Hay que conocer, por ejemplo, los lineamientos para la implementación de los planes de vigilancia, de prevención y de control de los trabajadores de nuestro equipo en el contexto COVID. Todo eso nos va a permitir cuadrar adecuadamente nuestra práctica, establecer cuáles son los eslabones que alimentan esta gran cadena productiva llamada centro odontológico. Cuando hablo de procesos en la parte clínica, es inevitable no hablar de guías de práctica clínica, protocolos de atención, flujogramas de atención, algoritmos de decisiones, vías clínicas. Ese componente clínico que nos gusta mucho a los odontólogos, plasmarlo por escrito, de modo tal que si no está el gestor, no está el director, no está el gerente, pero está cualquier miembro del equipo de trabajo, todos sepan qué acciones deben tomar, qué decisiones pueden o están a su alcance, cuáles son los procedimientos, las técnicas, las secuencias que deben aplicar. De modo tal que gestión no implica que el director esté todo el día presente, sino que establezca los mecanismos necesarios para que el equipo humano pueda funcionar. Protocolos, guías de práctica clínica, no son documentos esenciales y ahora más que nunca, con las nuevas normativas, con las nuevas disposiciones, amerita que los centros odontológicos, las clínicas dentales, sean estas privadas, sean docentes, sean servicios públicos del gobierno, del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social, de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de cualquier instancia, puede implementarlo en su práctica. Para ello tenemos, como les decía, dos grandes herramientas, las guías de prácticas por un lado, pero también tenemos las normas técnicas. Las normas técnicas entendidas como todos esos documentos que el ente rector, el Ministerio de Salud, emite, promulga con el objetivo de regular, de encaminar la estructura y desarrollo del sistema de salud. Ese sistema de salud que muchas veces es visto como ineficiente, segmentado, precario, bien, atomizado por algunos momentos, pero que tiene la base, tiene las normas. En estos meses, ya próximos a cumplir un año en este contexto de la pandemia, han salido muchas normas, han salido muchos lineamientos que hasta el día de hoy estoy seguro que existen colegas que no tienen conocimiento de ello. Hay colegas que no tienen conocimiento, por ejemplo, de que existe una directiva específica para odontología que establece cuándo es una atención de emergencia estomatológica y cuándo es una situación de urgencia estomatológica, conceptos que no estaban definidos antes de COVID-19. Hay documentos en los cuales nos hablan del enfoque de la odontología mínimamente invasiva, que lo hemos escuchado en conferencias, que lo hemos visto en las sociedades científicas, que lo hemos visto en las conferencias del posgrado, pero que ahora están incorporados en las normas. Hemos visto que hay diversas normas sobre el control de infecciones, de bioseguridad, de salud ocupacional, pero en este momento tenemos muchos más documentos normativos que nos ayudan a estandarizar y hacer que nuestra práctica sea mucho más eficiente, mucho más efectiva. Y eso es importante para la administración, porque la administración necesita planificar, necesita organizar, necesita ser dirigida y requiere ser controlada. Por lo tanto, el conocer normas técnicas, cuando hay estas conferencias, estos webinars, donde se difunde información sobre las nuevas guías de práctica, sobre los nuevos protocolos de atención, sobre las nuevas normas para el manejo de la telesalud, por ejemplo, son importantes a tomar en consideración, porque eso es parte de la gestión en la práctica odontológica y de la salud en general. Dentro de este punto, mención aparte, como ya le venía diciendo, ameritan las guías de práctica. Una situación especial porque en nuestro país carecemos de guías de práctica clínica en el campo odontológico. Tenemos muchas guías de práctica, diversas guías de práctica clínica en el sector médico general, quirúrgico, más no en el campo estomatológico.
a pesar de que desde hace más de 5 años ya está normado y existen los elementos suficientes para poder elaborar, preparar, diseñar guías de práctica clínica. Por ello, al ya contar con esos documentos, lo ideal es que esos documentos sean interiorizados, evaluados, de modo tal que podamos ver estas buenas prácticas basadas en evidencia para aplicarlas en nuestra práctica profesional. Así que son dos grandes herramientas: las normas técnicas que emite nuestro ente rector, que regula la salud a nivel nacional, y por tanto es la salud pública de todos los peruanos, y las guías de práctica clínica. Estas guías de práctica clínica tampoco es que sean una camisa de fuerza de aplicación a rajatabla. Yo en mi centro odontológico, yo en mi clínica dental, conociendo la metodología, conociendo la norma correspondiente, puedo proponer la elaboración de las guías correspondientes acorde a los diagnósticos que manejo en mi práctica. Para el Ministerio de Salud hay guías para el manejo de caries dental en niños, en niñas. Hay guías de práctica clínica para el manejo de la gingivitis inducida por placa y periodontitis. Hay guía de práctica clínica para el manejo del edentulismo, ¿no? Y el Ministerio, aparte del Ministerio de Salud, la Seguridad Social y el E-Salud, también tiene guías de práctica clínica para el tratamiento de las infecciones odontogénicas. El Instituto Nacional del Niño también tiene guías de práctica clínica, y así. Vamos a encontrar que hay diferentes guías, lo cual no limita a que yo en mi práctica, aprovechando estos tiempos de reingeniería, de reformulación y de readaptación a la práctica, pueda, ¿por qué no?, proponerme el documentar y sistematizar mis procesos. Y no solamente a través de guías y no solamente guiándome de las normas. Yo puedo diseñar como tal, yo puedo establecer los procesos, de modo tal que sepa cuáles son los cuellos de botella, cuáles son aquellos procedimientos en los cuales hay demoras, hay retrasos o hay complicaciones para que pueda implementar las mejoras suficientes. Cuando revisamos estos conceptos en los programas de posgrado aquí, en los diplomados, en las especialidades, miramos procesos. Tenemos que entender a la clínica dental, al centro odontológico. Todo tiene una puerta de entrada y todo termina, concluye con una salida. Pero entre esa entrada y esa salida hay una serie de pasos, secuencias, que son muy propias de la práctica odontológica. Es totalmente diferente a cualquier otro tipo de establecimiento de salud. Y por tanto, amerita que hagamos un mapeo, que lo conozcamos, que nos sentemos a darle el tiempo a conocer a nuestra empresa. Así como nos vamos conociendo entre colegas, entre profesionales, y vamos viendo cuáles son nuestros aspectos positivos, negativos, con qué podemos, con qué no, igualmente debemos hacerlo con el centro odontológico. Para ello, aquí les mostraba un programa que utilizamos mucho para el mapeo de los procesos, para poder tener este tipo de flujogramas donde se pueden identificar algunos espacios donde requiera una atención en especial. ¿Y por qué les hablo de procesos? Porque en gestión, lo ideal es poder estandarizar, normalizar. Y no solamente podemos basarnos en estos procesos como tal, con estas herramientas, sino que inclusive tenemos normas internacionales, como por ejemplo la norma ISO 9001, que nos permite establecer los parámetros para implementar en mi clínica, en mi consultorio, un sistema de gestión. ¿De qué? De calidad. Bien, pero también hay normas ISO que me permiten establecer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También hay normas ISO que me permiten establecer un sistema de gestión ambiental, entendiendo que todo lo que me rodea puede impactar en el servicio dirigido a un usuario, a un cliente. No es en vano, entonces, que clínicas, centros, médicos grandes inviertan en estandarizar sus procesos, que busquen acreditaciones internacionales, certificaciones internacionales que les permita demostrar que su práctica se ajusta a parámetros y cumple con una serie de criterios que les permita posicionarse. Hablar de un centro odontológico, hablar de una clínica dental, implica considerar que hay procesos operativos o de cadena de valor propios, donde el cliente ingresa, el paciente ingresa y sale, y entre el que ingresa y sale puede haber atención al cliente, evaluación, diagnóstico, terapéutica, y también requiere procesos de apoyo: archivo de historias clínicas, bioseguridad, auditorías, almacén, todo lo que implica montar un centro odontológico. Me quedo corto, probablemente en estas épocas también compras, logística, mantenimiento, tecnología de la información, todas las áreas que le pueden dar el soporte para que el consultorio, el centro pueda funcionar. Pero también hay áreas estratégicas, aquellos que están planteando la misión, la visión, los grandes objetivos, están tomando las decisiones para que el centro odontológico, la clínica,
funcione, busque alcanzar sus metas a mediano plazo, a largo plazo, al corto plazo. A eso lo llamamos las áreas de la alta dirección, de la alta gerencia, que no hace falta ser un centro odontológico grande o una red nacional para tener este sistema. Yo en mi consultorio, yo en mi clínica, yo en mi centro debo tener claro esto. Hay aspectos que son operativos y que ameritan mucho conocimiento a nivel odontológico de mis pacientes, de mis recursos, los materiales, la tecnología, pero también para que este consultorio pequeño, mediano funcione, requiero elementos de apoyo. Pero para que esto también funcione, requiero elementos estratégicos. Requiero también capacitarme, entrenarme en aspectos administrativos. Y ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque el contexto que estamos afrontando, la pandemia que estamos afrontando, nos lleva a tener que reajustar en muchos casos nuestros protocolos, reajustar la forma en cómo prestamos y brindamos los servicios odontológicos. No significa tampoco, no quiero exagerar, que la odontología vaya a cambiar y sea diferente a todo lo que se hacía previamente al COVID-19. No, en realidad los principios ya existían. La bioseguridad siempre estuvo ahí. La salud ocupacional siempre estuvo ahí. El gran punto es que en su debido momento no se le dio el énfasis o la importancia que ameritaba. Y ahora, en este momento en el cual todos estamos afrontando las mismas condiciones de pandemia, empezamos a querer retomar todo ello y aplicarlo en nuestra práctica. Y empieza a chocarnos, como por ejemplo, ahora es más costoso, nos cuesta más los respiradores, los guantes, las botas, los mandiles, sin contar con todo lo que tengo que implementar para que mi usuario, mi paciente pueda venir y se sienta seguro. Entonces se encarece el servicio, se encarece la prestación. Necesito yo analizar mi estructura de costos, analizar a profundidad cuáles son mis puntos de equilibrio para poder moverme adecuadamente en el mercado. Entonces, COVID-19 nos lleva, nos impulsa de manera obligatoria a hacer una gestión. Y en este momento, dos tipos de gestión. Gestión del cambio, porque queramos o no, este golpe, esta disrupción en el modelo, en el sistema de lo habitual, nos tiene que llevar a hacer cambios. Y el cambio nos va a permitir mantenernos, el cambio nos va a permitir readaptarnos, el cambio nos va a permitir entender que probablemente lo que era la normalidad no era lo normal, no era lo normal. Y por ello es que tenemos que estar abiertos al cambio, informados, basados en evidencia, revisando los protocolos sin apurarnos, de modo tal que no tomemos decisiones o hagamos inversiones innecesarias como se dieron en los primeros meses. En los primeros meses, cuando se dio la pandemia, muchos colegas empezaron a invertir en tecnología, en equipos, en poner cajas con acrílicos, con vidrios, en comprar diversa tecnología que con el tiempo se ha ido demostrando que en realidad por ahí no va. Eso no va a contribuir, eso realmente no tiene un efecto positivo en tu práctica. Por tanto, analiza, lee, prepárate para el cambio. Bien, y para ello es importante romper el status quo. En otras palabras, entender que sí, hay un antes y un después. No es que la odontología es una nueva, es la misma odontología, pero los procesos, las formas, son las que van a tener que cambiar. Y van a tener que cambiar para bien. No hay que verlo, como lo he escuchado en algunos colegas, es más gasto, ahora nos piden más cosas. Eso es lo correcto, y eso siempre fue lo correcto. Solamente que hemos estado viviendo en una etapa en la cual estuvimos muy confiados, bajamos la guardia, y por tanto cuando vino este hecho, que no va a ser seguramente ni el primero ni el último, nos agarró totalmente desprevenidos, en todos los sectores, en todos los sectores. Y por tanto, en el inicio de esta pandemia, muchos consultorios cerraron, ¿bien? Sin siquiera darse cuenta de algo muy importante. La salud es un bien esencial, es un derecho universal y por tanto la salud tiene que ser continua. No se puede limitar el acceso a la salud. Y odontología, salud bucal, es salud. Y por tanto no existía ninguna limitante para que un centro odontológico, una clínica, un consultorio deje de funcionar. Nuestro temor, nuestra poca información que nos afectó a todos, nos llevó a colegas a que decidieron, ya no pago el alquiler, ahí dejo todo, vendo mis cosas, porque esto no me permite crecer. Otros más bien dijeron, vamos a reinventar la forma en cómo brindamos los servicios. Ok, paramos un momento para tomar impulso, pero ahora que ya sabemos y hemos tomado la información, tenemos que cambiar. Bien,
Esto trae resistencia, esto puede traer caos, esto puede tomar tiempo, pero una vez que esto se interioriza, empieza la nueva integración y el nuevo status quo que durará por un periodo en el cual no debemos confiarnos, sino más bien estar atentos a posibles nuevos cambios que incorpore la tecnología, la demografía, la epidemiología. Ahora más que nunca, tenemos que valorar la salud pública, por ejemplo. ¿No? Muchas veces la asociamos, nada, la salud pública, sector público. La salud pública es para todos y nos impacta a todos. Esta pandemia definitivamente nos trae lecciones aprendidas, nos trae mucho dolor, muchas pérdidas, pero también es momento de ya sacudirnos y empezar a ver cómo respondemos como sociedad. Lo primero, entendiendo que hay aspectos normativos que debemos cumplir, que hay aspectos administrativos y legales que hay que incorporar en nuestra práctica, especialmente si todos tenemos un enemigo en común, especialmente si todos somos profesión de salud, profesión médica. Y por tanto, todo esto hay que llevarlo al consultorio y difundirlo con nuestro equipo de trabajo, con nuestros colaboradores, no con un mensaje negativo de que ahora todo es diferente y que nada volverá a ser como antes y que ahora todo es más costoso y que hay que hacer ajustes y recortes y empezar a ver cómo le saco la vuelta para ahorrar. Es importante tomar en cuenta estas variables. Sin embargo, hay que dar el paso hacia el cambio, ¿no? Y el cambio empieza con la decisión de cambiar. El cambio empieza justamente por nosotros, de entender que esto es parte de lo que nos toca vivir en este momento y que por tanto llegue el momento en el cual tengo que empezar a revisar las normas, empezar a conocer los lineamientos para la prevención, control y vigilancia del COVID-19 en el entorno de trabajo. Tengo que empezar a entender que la teleodontología no es solamente un hecho que se genera a raíz de la COVID-19, sino que desde hace más de 5, 6, 7, 8 años ya existía en nuestro país normativa y lineamientos para la telesalud y que ahora es el momento en el cual puedo empezar a aplicarlo y puedo empezar a cubrir ciertos aspectos, sin reemplazar obviamente la clínica. Yo no digo que la atención por teleodontología reemplaza la clínica, nada va a reemplazar a la clínica. Sin embargo, me va a permitir aplicar medidas de triaje, de evaluación, de priorización, de modo tal que pueda garantizar la atención de manera oportuna, accesible. Y el segundo punto, aparte de la gestión del cambio, pues responder ante la crisis. La crisis puede ser vista como algo negativo o puede ser visto como una oportunidad para mejorar. La invitación es tomemos esta crisis, tomemos este espacio que nos toca vivir en este momento para responder, para reaccionar, para buscar qué elementos debo reducir, cómo debo responder, qué cosas debo replantear en mi práctica, qué insumos, qué materiales, qué procesos, qué recurso, material o humano, qué actividades, cómo mi cartera de servicio debería reorientarse para justamente gestionar esta situación. Vendrán nuevas tendencias, vendrán otras condiciones más adelante, pero tengo que estar al tanto, mirando qué es lo que está pasando, haciendo una especie de benchmarking, mirando qué es lo que están haciendo otras clínicas, pero no simplemente para copiar y pegar, sino para ver, eso es lo correcto, lo puedo aplicar, la tecnología que tienen realmente suma a la práctica y tomar las mejores decisiones, porque gestión nos lleva a gerencia, y gerencia es tomar decisiones, gerencia es aplicar esos principios directivos para que nuestra empresa pueda realmente alcanzar los objetivos que hemos planteado al inicio. Entonces, gestión de crisis es importante, porque dentro de todo lo que nos plantea la toma de decisiones, tiene que estar identificado el poder adelantarnos a situaciones que van a ocurrir, ya sea en este momento o que van a ocurrir hacia adelante. Tengo que hacer un poco de prospectiva, de mirar lo que va a pasar de acá, no solamente pensando en qué va a pasar mañana, qué va a pasar el próximo mes, sino cómo quiero y qué quiero ver de acá a 5, a 10, a 15 años. Este centro odontológico, este consultorio, esta clínica, que es una persona jurídica, que es una persona con negocio, que está emprendiendo, que está desarrollando, tiene que ser disciplinada. Y así como debemos cuidar nuestra salud integral, tener buenos hábitos y modificar nuestros hábitos de vida para incrementar o mantener nuestra salud, igualmente hay que ver al centro odontológico, a la empresa. Hay que ver de manera estratégica qué cosas pueden reducirse, qué cosas pueden replantearse, qué aspectos requieren una reacción rápida, qué aspectos ameritan una respuesta o una recuperación. Y todo ello lo vamos a llevar al campo de la gestión integral. ¿Por qué a la gestión integral? Porque hablar de gestión integral implica tomar en cuenta toda la normativa que existe en este momento. Hay mucha normativa que hay que leer, que hay que conocer, no es simplemente más normas del Ministerio de Salud.
hay que formar parte de esto. Hay que entender que hay normas, inclusive, dirigidas exclusivamente para el cirujano dentista. Muestra de ello la Directiva Sanitaria número 100, ¿no? Donde está, nos habla inclusive de los procedimientos de rehabilitación, de ortodoncia, de endodoncia, de restauración, nos habla de las urgencias, de las emergencias, nos habla de la odontología mínimamente invasiva, nos habla del manejo de los EPPs, de la esterilización, de la bioseguridad, de la desinfección, de la limpieza. Hay que revisar esta documentación porque eso es parte de una gestión integral. Si tú quieres que tu consultorio, que tu centro odontológico esté debidamente alineado, tienes que empezar a revisar esta información. Es tu responsabilidad a nivel empresarial y a nivel social. Y esta no es la única. Podemos encontrar más normativas. Hace unos cuantos meses se actualizaron, por quinta vez se actualizó los lineamientos para la vigilancia, para la prevención y para el control de la salud de los trabajadores en el contexto de pandemia. Y esos lineamientos son los que debo implementar, ¿no? Para que mi centro odontológico pueda registrarse, pueda obtener la autorización necesaria para que pueda operar. Entonces, requiero revisar, porque si no aplico estos principios legales, normativos, pues no voy a poder obtener esa formalización como empresa, que ahora más que nunca se valora una IPRES debidamente registrada y categorizada para que pueda funcionar. Bien, ahora más que nunca se valora el contar con una autorización, con el papeleo que decimos, ¿no? Para obtener el permiso o la licencia para que pueda funcionar una organización. Todo esto es importante. Hay que tomar en cuenta, si queremos hablar de gestión integral, hay que tomar en cuenta que hay una serie de normativas, hay una serie de recomendaciones, de guías que nos ayudan a nuestra práctica. Y específicamente para nosotros, dos grandes documentos. El documento que nos ayuda a establecer el plan para la prevención, control y vigilancia, que es de aplicación global para todos, y en el campo estomatológico específicamente la Directiva Sanitaria número 100. A eso podría sumarle otros documentos que nos ayudan a cubrir la parte de bioseguridad, la parte ocupacional. Por ejemplo, la norma técnica de salud 161, una norma técnica que se publicó el año pasado, donde establece inclusive los tipos de equipos de protección acorde a la actividad que realizamos, ya sea para el recepcionista, la admisión, el odontólogo, el asistente, entre otros. ¿Y eso a qué nos lleva? A que nuestra gestión clínica como tal, la clásica que conocemos, tiene que incorporar aquel otro componente que siempre existió, pero que probablemente con el tiempo dejamos de aplicar. Y también implica el manejo de otro tipo de documentación, como por ejemplo cuestionarios para el triaje simplificado, un consentimiento informado para la atención estomatológica en el contexto de COVID-19. Esto nos lleva también a tener que formular nuevos procesos de cómo va a ser el triaje telefónico, cómo recibo a mis pacientes, cómo hago el control de temperatura, cómo manejo la recepción, cómo aplico los principios de bioseguridad en el consultorio. Y todo esto a qué nos va a llevar un manejo logístico, porque va a implicar otro tipo de aditamentos, otro tipo de recursos que habitualmente no solía emplear en mi práctica. Y esto finalmente a qué nos lleva? Organizar el consultorio. Planifico y organizo. Y una vez que lo organizo, pues tomar las decisiones para que esto pueda seguir corriendo, pueda seguir funcionando y podamos adaptar todas las medidas que hemos visto en diferentes conferencias, de modo tal que la recepción, la sala de espera y el mismo consultorio, pues adhiera a todas estas prácticas en su vida cotidiana. Para ir cerrando estas ideas, ¿esto a qué nos lleva? Gestión integral, gerencia estratégica. ¿Por qué? Manejo de recursos que probablemente años atrás no estaban en nuestro radar para tomar realmente decisiones de invertir en más material, invertir en más recursos. Es el momento para hacerlo, es el momento para analizarlo, es el momento para tomarlo en consideración. Pero no solamente con el recurso material, hay que ver el talento humano. No simplemente es contratar y despedir, hay que fortalecer la seguridad en el centro odontológico, hay que capacitar, hay que entrenar al personal y si no lo podemos hacer con nuestros recursos, pues preparar la documentación, los protocolos, los planes o acceder a portales donde el profesional o el personal pueda capacitarse sin ningún costo para que pueda tener la información suficiente que le permita aplicarlo en el centro odontológico. La página del OMS, de la OPS, ofrece cursos gratuitos de capacitación en castellano y en inglés. Es el momento para que nos capacitemos, es el momento para que estudiemos todo esto. Y con esto ya voy terminando, antes de entrar a la parte comercial, también la parte económica.
Es el momento para analizar mi estructura de costos, la tasa de uso de mis materiales, incorporar y actualizar mis tarifarios, verificar qué información me permite establecer mis costos fijos, mi inversión inicial, cómo voy a distribuir el pago de los honorarios de mi equipo, cómo voy a trabajar mis proyecciones hacia adelante, con corridas financieras, estableciendo precios de venta, estableciendo puntos de equilibrio. Es el momento para hacer gestión, es el momento para capacitarnos, es el momento para revisar información y también hacer uso de la parte comercial, por supuesto. Las clínicas dentales, los centros odontológicos han empezado a darle cada vez más atención a los medios digitales. No significa de que esto reemplace todo lo demás, pero es un medio adicional que debo tomar en consideración en mi práctica. Tengo que hacer esa transición hacia lo digital, empezar a comunicar, empezar a transmitir información que sea de interés, no simplemente la venta de servicios, sino educar, transmitir, comunicar. Y eso es parte de lo que hacen los centros odontológicos. Empiezan a comunicar, empiezan a educar, bioseguridad, protección, quédate en casa, atenciones de urgencia, lávate las manos, y todo esto se puede evaluar y se puede y se debe controlar. ¿A través de qué? Supervisiones, auditorías. Las normas nos dan inclusive instrumentos para hacer verificación, vigilancia, control. Es momento de aplicarlo. Y también es el momento de, ¿por qué no?, empezar a explorar la teleodontología. No para que reemplace la odontología, sino para que la complemente. Muchas clínicas al día de hoy ya empezaron con sus sistemas, poco a poco, algunos con los mismos celulares, otros con las plataformas Zoom, otros con algún programa en especial, un aplicativo en especial, pero han empezado. Y esto, amigos, no es de ahora. La normativa en telesalud, en telemedicina, 2003, 2005, 2008, el Ministerio de Salud hace mucho tiempo que hablaba de esto, pero ahora, más que nunca, es donde debemos valorar el contar con una ley marco de telesalud del año 2016, ¿no? Hay normativas, hay reglamentos que nos permiten llevar nuestra práctica a ese otro nivel que garantice el acceso y la atención a las personas. Todo está a nuestro alcance, todo depende de nosotros, porque finalmente nosotros somos los que tomamos las decisiones en nuestra práctica profesional. Las aseguradoras lo hacen, las grandes clínicas lo hacen. Yo en mi consultorio puedo hacer el análisis necesario para determinar si lo puedo y lo debo implementar, o en su defecto, si voy a adquirir tecnología, ver si esa tecnología realmente responde a una necesidad, es costo efectiva, es costo útil, si realmente me permite cubrir con las necesidades de mis usuarios. Entonces, todo esto al final nos lleva a una evolución, nos lleva a tener que tomar decisiones a nivel gerencial, a nivel de gestión. No simplemente se trata de incorporar tecnología por incorporar. Hay que tomar en cuenta que la tecnología tiene que jugar a favor de nosotros, que la tecnología tiene que servirnos para poder mejorar nuestros procesos de atención y que a la vez estos procesos de atención puedan responder a las necesidades de nuestros usuarios, de nuestros pacientes. Y por ello se requiere investigación, innovación, desarrollo, que esa tecnología sume y no solamente sea una moda, que la tecnología realmente sirva y contribuya al desarrollo de la profesión. Esa tecnología que no es de ahora, no es que a raíz del COVID se creó, sí se empieza a valorar ahora más que nunca. Pero hay que hacerlo de manera estratégica. La toma de decisiones tiene que ser estratégica. Y por ello, y con esto ahora sí termino, hay que hacer administración, hay que hacer gestión, hay que planificar, hay que hacer gerencia, hay que tomar buenas decisiones, hay que pensar siempre de manera estratégica qué movimiento voy a dar, qué servicio voy a adquirir, con qué material voy a trabajar, en qué entorno voy a desarrollarme, cuál va a ser mi estructura de costos, con qué personal, con qué características, porque es el momento para hacerlo. Es el momento para hacerlo porque nos podemos formar como gestores, nos podemos formar como tomadores de decisiones en el campo odontológico. Entonces, la invitación es esa, a poder formarnos, a poder revisar la información, a entender la gestión, la administración, la gerencia no es simplemente ensayo-error, sino que la administración, el marketing, la gerencia nos puede llevar a formar un perfil como tomador de decisiones, como director, como administrador, como gerente. Y a eso apuntamos. A eso apuntamos. Y por ello es que aquí en la unidad de posgrado y especialización estamos justamente próximos a abrir algunos cursos sobre gerencia, sobre marketing, dirigidos al campo odontológico, sobre dirección, sobre gestión, que
deben contribuir, deben dar las herramientas suficientes para que ustedes, para que yo como cirujanos dentistas, como profesionales, podamos tener nuestros consultorios en orden, con principios económicos, con principios comerciales, con principios estratégicos, tácticos, operativos, que nos permita un adecuado crecimiento y desarrollo en este entorno tan difícil que nos ha tocado vivir a raíz de la pandemia. Eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Les agradezco mucho su atención. Los invito a que visiten la página de la unidad de posgrado y especialización. Estamos lanzando nuevos cursos en estas áreas que nos han estado pidiendo los colegas, los exalumnos, de cuándo hay cursos de gestión, cuándo hay cursos de gerencia. Hemos estado mucho con la parte de auditoría, con la parte ocupacional, con la parte financiera, pero también hay un espacio para la parte gerencial, comercial, de gestión y de dirección. Entonces, la invitación para que cada uno de ustedes pueda participar, acompañarnos, donde podemos profundizar todos estos temas y muchos más que son de interés para toda la comunidad odontológica. Bien, muchísimas gracias. Espero no haberlos aburrido ni haberlos bombardeado con tanta información. Quedo atento a cualquier consulta, a cualquier comentario que tenga el equipo de la unidad de posgrado. Gracias y buenas tardes. Gracias, Jorge, por la presentación. Hay un par de comentarios respecto, creo yo que van por la misma línea. Si es que alguien puede ahondar un poco más en este conocimiento, podría ser, bueno, con los cursos que se están abriendo y le invito a todos para que puedan informarse un poco más en la página web. Pero además, estas normatividades, hay un lugar donde uno las puede revisar, o qué libros podrías recomendar para conocimiento general de un odontólogo, digamos. Bueno, en el contexto COVID, las normativas y todos los documentos, página del Ministerio de Salud. Es la fuente principal, primordial que debemos tomar en consideración para todo el contexto COVID. Para el tema odontológico, wow, hay mucha información. Hay libros especializados en el campo odontológico que inclusive vamos a tomar como referencia para nuestras presentaciones. Hay un libro muy bonito, no es peruano, pero es sobre gestión odontológica, por ahí mostré la carátula, inclusive lo utilizan para el examen del ENAO, tengo entendido, ¿no? Que se puede utilizar, no puede tomar en cuenta. Aquí, por ejemplo, tengo un poco de literatura que a ver si les puedo mostrar, justamente para que tomen nota, si es que quieren revisar un poco de información. Aquí, por ejemplo, libros orientados a la práctica odontológica, varios, a la práctica de salud, de gestión, de marketing, de gerencia, algunos de ellos escritos por egresados nuestros, otros por docentes nuestros, ¿no? Tenemos publicaciones del doctor Jaime Otero, del doctor Evingen Villavicencio, tenemos el último libro del especialista Daniel Figueroa en marketing para servicios, hay un libro que he escrito sobre gestión odontológica, hay sobre contabilidad en odontología, sobre calidad, sobre negocios, hay modelos de cómo desarrollar nuestra práctica profesional, y hay cosas un poco más genéricas. Claro, salud pública nos da un montón de herramientas, administración como tal nos da un montón de herramientas. Si queremos profundizar administración, gestión, ya no estamos en la época en la cual no había libros o era prohibido hablar de administración y de gestión en odontología. No, hay un montón de información. Y si fuese el caso COVID-19, el Ministerio de Salud es el órgano rector y la fuente a la cual debemos acudir para revisar las normas, están actualizadas, están siempre con lo último que se ha emitido a nivel normativo. La página del Colegio Odontológico también nos facilita la información, pero siempre la página de referencia tendría que ser el Ministerio de Salud. ¿Ya? Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo. Sabemos que estás ahora en clases, así que no te quitamos, no extendemos más la sesión. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que están conectados de la unidad de posgrado. Agradecerte por tu tiempo. Hasta luego. Gracias.